días a todos. En primer lugar, quería agradecer al Club Español de la Energía el que nos haya dado la oportunidad otra vez más de venir aquí para dar nuestra visión del sector de las energías renovables y las perspectivas para el año 2017. Desde nuestra perspectiva, seguimos viendo la política energética que sigue estando marcada por la improvisación y el corto plazo, y me refiero ya no solo a etapas anteriores, sino a lo que estamos viviendo últimamente en nuestro sector. En la actualidad, los cambios regulatorios llevados a cabo y sus consecuencias están protagonizando nuestro día a día en el sector renovable con unas dosis de incertidumbre y de inseguridad. Si decimos inseguridad jurídica, pues ya parece que hablamos de política, no, inseguridad en nuestros negocios que, por otro lado, van a tardar en desaparecer, además, dada la judicialización que se ha hecho de este sector. Había un punto de partida que todos estábamos de acuerdo, que debía desaparecer el déficit de tarifa anual y el acumulado, y en eso pues también coincidimos con el secretario de Estado, y eso todos lo habíamos asumido, y por supuesto desde APA, pero el Gobierno se marcó una premisa de que el principio de que iba a ser soportado de un modo equilibrado entre los distintos actores del mercado eléctrico. Y ahí era el Gobierno, era la distribución, el transporte, lo que sería la generación y también el consumidor. Pero, dada la fuerte crisis económica que hemos vivido, pronto se olvidó de este principio. Ellos fueron los primeros en no soportar algunos de los costes que iban a asumir, y nos hemos encontrado entonces que para eliminar este déficit acumulado no se profundizó en sus causas, ni se hicieron planteamientos a largo, como nos dice ahora el secretario de Estado, no se consensuó con los afectados, y en ello pues nos encontramos con una situación que, unida a la disminución de la demanda, al exceso de potencia instalada, y que no se respetaron en algunas tecnologías, y ahí fallamos, luego comentaré en algunas que se dieron de las renovables, tuvimos un escenario en que se acumularon los errores que tenemos que pagar durante mucho tiempo, porque en este sector, cuando se cometen errores, son compromisos adquiridos para muchos años. Tenemos un sistema eléctrico definido ignorando un problema clave, es decir, el secretario de Estado nos ha hablado cuáles son las líneas y lo que le preocupa, pero nosotros creemos que para hacer una política energética seria habría que poner en primer lugar como problema del sistema eléctrico nuestro la dependencia energética. Tenemos una dependencia del 70% del exterior por importación de combustibles fósiles. Tenemos un 20% más que Europa, y esto es un problema muy importante. Es importante desde el punto de vista de divisas. Podemos observar que algunos años hemos llegado a una cifra superior a 45.000 millones de euros, equivalente a todo lo que obtenemos por turismo, que es la principal fuente de ingresos, y eso da mucho para poder hacer políticas energéticas que disminuyan este desequilibrio. A ello se une la dependencia energética, además de divisas, que nos encontramos con sectores, y habrá presente alguno que tenga industrias en ello, que al no dominar el tema energético, en un momento determinado puede quedar fuera de ser competitivo o totalmente yugulada la industria. Esta debilidad es verdad que podría convertirse en una fortaleza si partiéramos de un principio claro: vamos a disminuir la dependencia energética. Todo ello habría que hacerlo desde la racionalidad y la competitividad. Si no tenemos esta meta clara, reducir dependencia energética, nos va a valer cualquier senda, porque el que no sabe claro dónde va, le sirve cualquier camino. Pero ahí ha dicho una frase el secretario de Estado, que esto en principio dice: la transición debe ser lenta. No, la transición no debe ser lenta. La transición hay que hacerla bien, porque lo que nos ha salido caro en muchas ocasiones no ha sido que las renovables sean caras o no, sino aquellas tecnologías en que el desarrollo lo hemos hecho mal. Y nosotros, como empresarios del sector renovable, miramos siempre al regulador y decimos: ¿por qué permitiste hacer esto? ¿Por qué no respetaste cupo y plazo? Este sería un poco el planteamiento nuestro. Nos dijo el secretario de Estado anterior, no ha sacado el tema, de que supeditaría los objetivos europeos al desarrollo de interconexiones. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero es que además, cuando hablamos
de objetivos europeos y va pues la importación explotada de energía y ahí incluyen también las emisiones CO2, etcétera, es que no estamos haciendo ni una política fiscal que sea, digamos, coordinada con Europa. Nosotros, todo el sector eléctrico, estamos penalizados con un 7% de impuesto, que es posible que se gane en algún foro, pero un 7% que afecta a nuestra competitividad. Me referiría al sector eólico. Yo nunca podré competir con un eólico francés porque teniendo los mismos costes tengo un 7% de impuesto que va a la producción. Por cierto, el 7% es la rentabilidad que dicen que me van a dar, ¿no? Bien, no seguir en ese tema. Estaríamos un poco hilvanando con el tema de la improvisación, con el tema de la adjudicación de subastas. Este es un tema y por eso digo que cuando hablamos de improvisar o que vamos a hacer las cosas con vistas a largo plazo, tenemos la subasta en la cual como asociación, la ejecutada el año pasado, nos manifestamos antes de que se hiciese, se llevó a cabo y obviamente fue un desastre. No cumplió los objetivos que pretendía y ya veremos a qué ritmo se ejecutan, si se ejecutan las potencias adjudicadas. Un país con la experiencia que tenemos nosotros de haber desarrollado desde el año 95 masivamente renovables, hablo sobre todo del sector eólico, no puede ir a hacer una subasta en que simplemente se valore un aval, un papelito, convertirla en un producto financiero. Fue un error que se cometió, no se valoró para nada ni el recurso, ni solvencia técnica, ni económica, ni compromisos que siempre se habían adquirido en comunidades. Y la segunda subasta, no diré que nos va a pasar esto, comentaré luego, porque estamos todavía en fase de alegaciones, pero mala pinta tiene. Yo espero que algunas ya se han recogido, de las, digamos, alegaciones no formales, pero sí manifestadas al Ministerio, pero bastante tendrá que cambiar para que esto nos funcione. Y, desde luego, la rentabilidad razonable que nos ofrecen, en la medida que nos la cambien cada 6 años, no se va a conseguir. Es un tema que afectará. Nos preocupa sobre todo lo que afecta a las potencias ya instaladas y funcionando, a esos 23.000 megavatios que tenemos eólicos, a los 2.300 que tenemos de solar, a los 4.000 de fotovoltaica. Nos preocupa porque eso es incumplir, como ha pasado con la reforma, con lo que nos tenían acordado. Pero cara a futuro, esa rentabilidad, que el que la adjudique en un parque mañana no sabe lo que habrá en enero del 20, esto, por mucho que nos lo vendan, a nosotros no nos parece serio. Y ya veremos si masivamente se consigue instalar renovables con ese planteamiento. Costes fijos, por un lado, que es lo que tenemos, contra un coste variable en el que no se crea prácticamente ni un suelo. Terminaré aquí, en fin, estas 4 ideas. Durante el 16, por poner en positivo, las renovables han seguido incrementando su presencia en los servicios de ajuste, accedieron primera vez en el 15, actualmente estamos alrededor de 6.000 megavatios habilitados para participar y se está en procesos de habilitar hasta 11.000, en fase de habilitación, como digo. Los primeros están para cubrir desvíos y regulación terciaria, pero ya hay empresas que se están animando a unidades de generación para un ajuste tan exigentes como la regulación secundaria. Pasaré a comentar algunos detalles. Primero, estos datos han sido todos comentados, no los voy a repetir, ¿no? Por su directora general. Aquí nosotros vemos que la participación de renovables ha sido en torno del 14%, parecido al año pasado. Tuvimos algún año, el anterior, el 14%, que pasamos esta cifra, pero bueno, estos son los entornos en que nos movemos. La cifra que tenemos aquí de energía renovable más las renovables térmicas, pues lo mismo, estamos en el 15,9 contra el 14 del año anterior, ligeros incrementos. Estos incrementos, habrá que decirlo de todas las tecnologías, no hemos instalado nada de potencia en los últimos 3 años, luego cualquier variación que se dé en cuanto al porcentaje, pues va a depender del recurso que hayamos tenido en el año, pero nada, ninguna variación en potencia, como veremos más adelante. En producción eléctrica, pues también se ha dicho ya el dato, las renovables cubren el 38%, como se ve, con una participación fuerte de hidráulica. Aquí está la gran hidráulica, que son en torno de, no quiero equivocarme, 14.000 megavatios y otros 2.000 y pico de mini hidráulica, que está, digamos, asociada a nuestra asociación como tecnología.
Bien, por comentar algo de algunas tecnologías, o de todas las tecnologías, pero un breve comentario. Al desagregar la potencia o la producción renovable, nos encontramos como la tecnología de mayor producción, la eólica, tiene 23.000 megavatios instalados, es una potencia importante. Como verán, el cuadro, pues llevamos ya prácticamente 3 años, 4, y el 17 tampoco se va a instalar prácticamente nada, porque la subasta que se adjudicó tendrá su periodo de desarrollo. Es una paralización muy fuerte al sector. Un sector en el que éramos líderes también mundiales en cuanto a tecnología y que están salvando las empresas que son productoras de aerogeneradores vía exportación. Es un tema que han conseguido, digamos, salvar su situación, pero es una situación que sin una programación a futuro, sin un planteamiento serio, puede tener el riesgo de que haya deslocalizaciones, lo cual acarrearía también que el I+D pudiera arrastrarse hacia afuera. Esperemos que no, porque bueno, las exigencias de Europa y el propósito, como ha dicho el director general, el secretario de Estado, perdón, es de desarrollar las renovables. No están obteniendo su rentabilidad razonable, no entraremos en más detalles en el caso, pero aquí tenemos una de las tecnologías cuyo desarrollo, porque como ven no se hizo en 2 años, sino en muchos, más o menos realmente veníamos desde el año 98, las primeras instalaciones, hasta el 2012 que duró y tal, pues un desarrollo hecho en el tiempo. Fuimos modélicos en el desarrollo, así está reconocido en el exterior la penetración de renovables que hizo la eólica. En fin, cuando parecía que no íbamos a poder introducir más eólica en el mercado, pues asumieron, digamos, los retos que nos ponía Red Eléctrica o las condiciones, y se siguió adelante. La demanda eléctrica cubre en torno del 20%, y la verdad es que visto como dato aislado, pues es una cifra importante, pero es una pena que no hayamos logrado tener una senda de desarrollo. En el caso de la hidráulica, como vemos, bueno, 14.900 megavatios corresponde a la gran hidráulica, y la mini hidráulica están en torno de los 2.000. Es una tecnología que también le pasa lo mismo, no tiene la rentabilidad razonable, tiene un futuro poco ambicioso en los planes que hace el Gobierno de desarrollo, y además pues están con la problemática de las confederaciones hidrográficas que cada vez son más exigentes, con ellos y sin ningún tipo de contraprestación. Fotovoltaica, aquí tenemos una tecnología que está llamada la que lidere con la eólica el futuro. A nivel mundial ya lo está, y la implantación, bueno, pues, cuando vayamos viendo en años, ya es un presente, no es un futuro, pues será. Pero vemos como la improvisación que venimos denunciando reiteradamente, pues se muestra ahí claramente. Hemos hecho todo el desarrollo en 2 años, cuando realmente, según la regulación que había en el momento, solo se iba a hacer en esos años 500 megavatios. Claro, una vez más habrá que decir que alguien es responsable de esto, y de luego en un sector regulado el responsable es el regulador. Y el problema con estos errores es que contarlos cuesta 1 minuto, pero el problema es que se adquirieron obligaciones de pago o derechos de cobro, por otra parte, para 25 años. O sea que durante 25 años estaremos pagando un error cometido por no haberse controlado adecuadamente. Pero hoy es una tecnología con un futuro claro, es competitiva en sus costes hoy, y tiene pues ya desarrollo pues en grandes instalaciones por abatimiento de costes, y una gran esperanza en que se desarrolle el autoconsumo y la generación distribuida. No me extenderé más porque de tiempo vamos justos. Otra tecnología, la solar termoeléctrica. Hemos liderado el desarrollo a nivel mundial, tecnológicamente somos líderes. También se hizo un desarrollo precipitado. Dese cuenta que cuesta instalar 2 años una planta de esta tecnología, y lo hemos hecho en 2 años, con lo cual nos encontramos pues también con un sobrecoste en esos años, y actualmente esta tecnología, que aporta como ventaja el tener almacenamiento mediante sal, es una de las debilidades del sector renovable, pues esperamos que siga manteniendo, digamos, esa cabecera de investigación, ligando I+D, y que sea incluida pues en las planificaciones a futuro, pero fundamentalmente no perder el liderazgo tecnológico que tenemos. Biomasa, biogás y residuos, como ves, está bastante estabilizado, cubren 1,7% de la demanda.
Y nosotros pues decir de la biomasa, sobre todo que estaba entre los planteamientos que había, la planificación energética, pues no se cumplió antes de la reforma eléctrica. Quizás se trató en la primera subasta de adjudicar unos megavatios, pero van muy por debajo de la potencia que había en planificación y también muy por debajo del recurso que pueden tener. Biogás y residuos pues también han sufrido sus recortes. En fin, alguna sentencia les devolverá a los del biogás pues no sé, indemnizaciones, pero ha supuesto el cierre de bastantes plantas. Los biocarburantes, como vemos, tenemos una potencia, una capacidad de producción que ha disminuido por cierre de alguna planta, pero seguimos teniendo una capacidad ociosa. Hay potencia instalada para ir a unos objetivos más ambiciosos. Al Gobierno le han estado presionando desde esta sección para que aumentase, se acercase más a los objetivos europeos, pero andamos un poco ambiciosos en cuanto a los objetivos de producción. Biomasa para usos térmicos y los otros usos térmicos no tenemos datos del 2016, no hemos podido conseguir los del Ministerio, no están desagregados, pero como veréis hay una situación de bastante estabilidad. En esta tenemos el 16 porque la asociación térmica agrupa a casi todos los productores y nos ha facilitado el dato, pero en biogás damos el dato del 2015 y de geotermia lo mismo. Y al hablar de perspectivas para el año 2017, pues volveremos otra vez a los datos de cómo recuperar no sé dónde tengo esto, pero bueno, cómo recuperar la seguridad jurídica y la rentabilidad razonable para la vida útil. Si no vamos a estos planteamientos, nos encontraremos con que es difícil de cubrir cualquier planteamiento cualquier planteamiento de largo plazo y de modo importante de instalación. Yo quería enumerar algunas de las propuestas regulatorias que las diferentes asociaciones del sector venimos reclamando hace tiempo y nos parecen importantes para reactivar el sector. El recuperar la seguridad jurídica, como digo, durante la vida del proyecto, que no es de recibo que la piedra angular de la reforma, que era la rentabilidad razonable, no se cumpla. El año pasado, que hemos hecho el primer balance del semiperiodo, como llaman, 3 años transcurridos, nos hemos encontrado que el sector renovable ha dejado de cobrar 930 millones, no creo que baile ninguna cifra, de los cuales se le van a reconocer 360 a lo largo de la vida del proyecto, con lo cual se dilatará si se cumple a lo largo de la vida del proyecto, y 574 millones dicen que no los vamos a recuperar porque la regulación con unas bandas muertas creada y no recoger ciertos topes nos ha dejado fuera de ello. Si no nos pagan según estaban hechos los cálculos, nunca tendremos una rentabilidad razonable. Nos encontramos como complemento a este tema de rentabilidad razonable con la nueva orden de parámetros. La orden de parámetros ha sido publicada, con lo cual ya es decisión tomada por el Ministerio días pasados, y nosotros como asociación hemos puesto el grito en el cielo, hemos sacado nota de prensa porque vemos que se ha distorsionado el cálculo en función de los intereses del Gobierno, y también este hecho, la inconsistencia, la ha puesto de manifiesto la CNMC. Se ha tomado unos datos durante 3 años coherentes con los cálculos del Gobierno para calcular el déficit de 3 y 6 años, y a nosotros solo nos aplican los 3 primeros y a partir del cuarto hacen una subida al precio medio de pool a 52 euros, que lo que hace es volvernos a retrasar pagos, sino quitar en los 3 años siguientes. Estos temas no son serios, no se puede jugar con los datos de esta manera, porque esto afecta a empresas que lo estamos pasando realmente mal y se nos está obligando, nosotros entendemos que se nos ningunea como sector y nos aplazan cobros y nos obligan a soportar más financiación de déficit. El sector seguimos pendiente de una planificación energética creíble, ya lo demandábamos en ejercicios precedentes,
Y sí, voy a pasar enseguida, ya voy a cabo enseguida. Bueno, el borrador de la subasta, que es otro problema de sector, o sea, no es que estamos haciendo política, es que les preocupa a los asociados cómo vamos a tener la subasta siguiente. Nos encontramos con una subasta en que se está cambiando constantemente baile de cifra, baile de fechas, baile de criterios. Y esto es muy difícil. O sea, en el mes de diciembre íbamos a tener una subasta de 1.000 megavatios. No lo fue y nos dijeron que iban a ser 3.000. Ahora nos dice quizás sea 2.000. Cualquier error de los que todavía no están corregidos en el borrador se puede corregir porque estamos en periodo de alegaciones, como creo que he dicho, y nosotros hemos puesto de manifiesto esta problemática. Las subastas aisladas no tienen mucho sentido, siempre debería ser un calendario y que de alguna manera fue ligada a una planificación, y eso le daría seriedad al tema. Lo otro, pues para nosotros no es serio. Está el tema de la fiscalidad, que siempre hablamos, pero hay que sacarlo aquí. Nos afecta, como hemos dicho antes, en el tema de las interconexiones. Pero es que la fiscalidad, que cuando hablamos de fiscalidad siempre nos ponemos a temblar los del sector renovable. Siempre demandamos que se establezca un principio claro: el que contamine, que pague. Y si no, que se premie al que no contamina. Y si no, todo lo demás, si no se obliga a asumir las externalidades, pues es hablar de unos principios que a todos nos gustan, pero no actuar ni dar ninguna senda, ni dar ninguna orientación a las instalaciones. El impuesto del 7% ya lo he comentado. Hablamos también de cómo compensar el efecto depresor. Cuando producimos masivamente bajamos el precio de mercado y nos autofastidiamos nosotros mismos, ¿no? El tema de coeficiente de cobertura no lo comento, y trasladar costes también, ya está Montes lo ha pedido, que no debería estar en el coste de tarifa aquello que no tiene nada que ver como tarifa, ni políticas de vertebrar territorio, ni bonos sociales, etcétera, etcétera. La de modificación normativa del autoconsumo es otro tema que preocupa en algunas tecnologías, sobre todo en nuestra asociación, preocupa a la fotovoltaica y también a la mini eólica, y esperamos que el Gobierno de alguna manera lleve a cabo los cambios que sean necesarios en el decreto que lo regula, para que haya un desarrollo, digamos, razonable del sector, sin crear ninguna burbuja. Nosotros, los que estamos en el sector renovable, no nos gustan las burbujas de ninguna tecnología. Esperemos que se actúe con racionalidad, y es un modo, digamos, tendríamos aquí un claro ejemplo para, digamos, constatar un consenso y llegar a acuerdos para que sea razonable, porque está ahí y va a ir adelante. Por otro lado está el impulso a investigación y desarrollo. Bueno, es un tema en el que como sector somos prioritarios, o somos siempre, estamos en punta con los desarrollos tecnológicos, y de alguna manera pues hasta el programa Juncker venía hablando de la necesidad de innovar e industrializar. España necesita fuerte industrialización. Este sector puede ser uno en el que se lleve a cabo, e industrializar pues es crear empleo, pero empleo estable, mejor retribuido, etcétera, etcétera. Entonces urge contar con una planificación energética que incluya escenarios vinculantes a 2030 y 50, y, como diría, si tiene que ser más o menos rápido, esto nos dirá el tiempo, pero vamos a tratar de que esto sea bien. Por último, pues un mensaje de renovables sería decir que somos unas tecnologías que como país tenemos un potencial de desarrollo tremendo. Somos muy ricos en recursos energéticos de todo tipo, viento, sol, agua, tenemos territorio para hacer, etcétera, y esperamos que realmente se apueste por ellas como modo de generar riqueza al país y aportar empleo, etcétera, etcétera. Y también reivindicamos la bandera de que no queremos ser solo vistas como un subapartado de cambio climático. Somos en muchas tecnologías hoy competitivos en precio, y eso debemos aprovecharlo. Bueno, ya remato siempre decir que, bueno, entre quejas, reivindicaciones y demás, pero quería transmitir que somos un sector vivo y esperanzado en tener un futuro de desarrollo importante. Muchas gracias por la atención y perdone si me he pasado un poco, ¿no?